Buenos días a todos, mi nombre es Mercedes Guaymás, soy licenciada en Enfermería de la Unidad de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil. En esta oportunidad me toca desarrollar el tema precauciones estándar. Vamos a definir las precauciones estándares. Son la primera estrategia de prevención bidireccional que protege al personal y a los pacientes y que su seguridad se encuentra basada en el comportamiento de las personas, porque son un conjunto de medidas que se aplican con respecto a todos los pacientes, independientemente del diagnóstico o de que se sepa si tienen una infección o se encuentran colonizados por un agente. Tales medidas tienen el fin de reducir la transmisión de microorganismos patógenos al prevenir la exposición de fluidos corporales. Por eso es importante recordar la fuente de transmisión. Pueden ser fuentes de contacto directo o animadas, o fuentes de contacto directos o inanimadas. Entonces, las precauciones estándares tenemos en primer lugar la higiene de mano, el uso de equipo de protección personal, la prevención de accidentes cortopunzantes, el cuidado y el manejo del medio ambiente, de las ropas, de los desechos. Ahora vamos a hablar de la primera medida, higiene de mano. ¿Por qué es importante la higiene de manos? Porque los microorganismos sobreviven en la piel unos minutos, varias horas e incluso días. Y por eso es importante siempre recordar la flora que pueden tener nuestras manos. Tenemos la flora transitoria que se adquiere a través del contacto con los pacientes o el personal infectado o colonizado, o bien con las superficies que están contaminadas. Y los microorganismos más frecuentes en la mano del personal de salud tenemos la Escherichia coli, la Pseudomonas, la Serratia, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae o el enterococo. Y dentro de lo que son las floras transitorias tenemos los microorganismos que viven y se multiplican en la piel, que van a variar de una persona a otra, son generalmente de baja virulencia y raramente causan infecciones en el hombre. Se encuentran en la capa superficial de la piel, el 10 y el 20% viven en las capas epidérmicas profundas y por lo general no son patógenos. Y entre estos tenemos el Staphylococcus coagulasa negativo, por ejemplo. ¿Con qué hacemos la higiene de manos? Si vamos a hacer una higiene de mano antiséptica, usamos gel alcohólico, ¿sí?, que es el que más se usa en la Argentina, soluciones hidroalcohólicas, soluciones de alcohol al 70%, clorhexidina al 4%, yodo povidona jabonosa, que ya no es tan utilizada. Para higiene de mano social o higiene de mano común, utilizamos agua y jabón, pero siempre envasado en condiciones de seguridad. Y es importante recordar lo que el doctor Pittier, después de un arduo trabajo científico, publicó sobre la higiene de mano con soluciones en base alcohólica. Es un estándar de cuidado. ¿Dónde hacemos la higiene de mano? La higiene de mano óptima es la que se realiza en el punto de atención del paciente, en el entorno del paciente, al lado del paciente. Por eso dice punto de atención del paciente. ¿Cómo? Usando una técnica adecuada que cubra totalmente las manos con el producto que vamos a utilizar, que realicemos un frotado con el tiempo adecuado de 20 a 30 segundos, cumpliendo una técnica correcta que frote y que cubra todas las superficies de la mano. Es importante trabajar con la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud para higiene de manos. Es importante que los servicios o el hospital cuente con un programa de adherencia para la higiene de manos, que en los servicios pueda medirse la adherencia del personal a la higiene de manos en pileta, por frotado. Ustedes pueden ver acá, en la unidad de neonatología se mide la adherencia de frotado de manos y se creó una herramienta para poder hacer las observaciones. Vamos a hablar ahora de lo que son los usos de barrera de protección, ¿sí? Hablamos del equipo de protección personal. ¿Qué es el equipo de protección personal? Es un conjunto de diversos artículos que pueden usarse solos o de manera combinada y tienen por objeto conformar una barrera que impide el contacto entre un paciente, objeto o ambiente y el personal de salud.
para evitar la transmisión de los agentes infecciosos durante la tensión. En primer lugar vamos a hablar del camisolín. Es importante asegurar el cuello y la cintura, utilizarlo de acuerdo a las recomendaciones que hay de aislamiento, usar un camisolín y guantes antes de entrar a la habitación del aislamiento, retirarlo antes de salir, no reutilizarlo. Acá tienen una foto que lo que no se debe hacer, no se lo tiene que dejar en la unidad de paciente ni colgado. No está indicado usarlo como rutina en las unidades de cuidado intensivo, de neo o en las unidades de trasplante de médula ósea. Esta es una recomendación categoría B. Cuando hablamos de los guantes, es importante que cuando utilizamos guantes no debemos tocarnos el rostro ni las superficies, debemos cambiarlo entre pacientes y cuando lo usamos con camisolín deben extender sobre el camisolín. Siempre hay que tener en cuenta, cuando es posible anticipar que vamos a tener contactos con fluidos corporales y que van a existir riesgos, la utilización de estos guantes. Remover los guantes después del contacto con un paciente o superficies del ambiente o equipamiento médico, utilizando siempre una técnica adecuada para prevenir la contaminación de las manos. No usar el mismo par de guantes para el cuidado de un paciente. No lavar los guantes con el objetivo de reutilizarlos, ya que esta práctica se pudo asociar con transmisión de microorganismos patógenos, es una recomendación categoría B. Cambiar los guantes durante el cuidado brindado a un mismo paciente si ha estado en contacto con las superficies contaminadas. Por ejemplo, que hayan hecho una higiene perineal y antes de pasar al área limpia o a la superficie corporal limpia hay que cambiar esos guantes. Esa es una recomendación categoría C. Usar los guantes de tamaño y calidad acorde con la tarea que van a realizar. Usar guantes de examinación descartables para la tarea de limpieza y desinfección del medio ambiente y el equipamiento médico. Vamos a hablar de los barbijos. Nosotros tenemos barbijos quirúrgicos, los respiradores N95. Recordar que el barbijo quirúrgico es importante ajustar la pieza flexible de la nariz, que las tiras superiores tienen que estar en lo alto de la cabeza y las tiras inferiores en la nuca, que el descarte se hace siempre desde la tira. Con el respirador N95, que las bandas elásticas en el alto de la cabeza y en la nuca, que es importante realizar una prueba de ajuste y de ser guardado tiene que ser en una bolsa de papel. Existen en otros lugares del mundo algunas herramientas que tienen que ver con el programa de protección respiratoria. Si bien todavía no está aplicado en la Argentina, estos programas de protección respiratoria trabajan con todos los recursos y el uso de los específicos de los barbijos. Bueno, volvemos al respirador. El respirador N95, su uso es proteger la inhalación de los aerosoles infecciosos, por ejemplo, de un Mycobacterium tuberculosa. El personal con afecciones cardíacas y respiratorias debe someterse a una evaluación médica antes de usar un N95. El personal debe aprender a realizar un test de adaptación y calidad del N95 y tiene que estar entrenado en su uso de manera adecuada y aprender a mantenerlo después de que usa. Acá podemos ver la técnica de colocación, colocar el respirador en el 95, ajustando la pieza flexible sobre el puente de la nariz, llevar la banda superior, ubicarla sobre la cabeza encima de las orejas, pasar la segunda banda por encima de la primera y ubicarlo debajo de las orejas. Usando los dedos índices y medio de ambas manos, empezando por la parte superior, modelar el clip metálico alrededor de la nariz para lograr un ajuste que sea seguro. Tenemos aquí recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que dice que son descartables estos N95, pero en países con bajos recursos pueden usarse, ¿sí? Estos N95 tienen un límite de seguridad de 8 a 10 horas cuando el uso es continuo.
¿sí? O intermitente. El filtro no puede deteriorarse rápidamente, depende de la saturación, de la carga de partículas que hay en el medio ambiente, y eso es difícil de medir. Por eso es que la CDC no realiza ninguna recomendación para esto. Deben guardarse envueltos en telas de algodón o de toallas livianas y secas, no guardar en bolsas de plástico porque retienen la humedad y se deterioran el filtro del respirador. Todo personal de salud tiene que saber que estos respiradores vienen de varios tipos, de varios modelos, de varios tamaños, que un respirador debe proporcionar el mejor ajuste y sellado facial. Un sello adecuado inhibe el flujo del aire entre la cara del usuario y la superficie del sellado del respirador, asegurando que pase el aire inhalado por el material filtrante del respirador. Para salvaguardar un sello adecuado es muy importante que el usuario sepa cómo ponerse y cómo sacarse correctamente el respirador y realizar la prueba de ajuste, porque es la única forma de determinar si está usándolo bien, ¿sí? Correctamente y proporcionando un ajuste óptimo y adecuado nivel de protección respiratoria. Después también tenemos como parte de los equipos de protección personal las antiparras, que tienen que ser antinieblas, ajustables y adaptables. Bueno, no son descartables. Acá tienen ustedes algunos ejemplos de antiparras. Las cofias y los gorros también. Una de las cosas que hay que recordar y tener en cuenta es la colocación del camisolín y de los guantes, y sobre todo tener en cuenta la secuencia de colocación. Ustedes pueden observar en la diapositiva la secuencia de la colocación: primero el primero el camisolín, luego el barbijo, las antiparras y los guantes. Estas prácticas son específicas y se tienen que cumplir, y cuando se coloca el camisolín junto con el guante, debe cubrir el camisolín, que es lo primero que dijimos. Y la secuencia del retiro, tener en cuenta que primero se retiran los guantes, se hace una higiene de manos, se realiza después las antiparras, el camisolín, el barbijo, ¿sí? Si es un barbijo quirúrgico, desde las tiras. Otra precaución estándar es la prevención de exposición de accidentes con instrumentos cortopunzantes. Es importante tener en cuenta que la seguridad con cortopunzantes comienza por nosotros mismos. Si bien nosotros tenemos diferentes productos para descartar los cortopunzantes, es importante tener en cuenta algunas características que tienen que tener estos cortopunzantes. Que tienen que tener un cierre posterior hermético, que tienen que ser de paredes rígidas, que nos permitan a nosotros trasladar todos estos cortopunzantes de manera segura. No está recomendado estas botellas que ustedes pueden ver acá, que dice peligro, porque no son rígidas, ¿sí? No va a ser seguro su traslado, así que de ninguna manera pueden descartar estos elementos en botellas. La Organización Mundial de la Salud establece unas normativas de gestión segura, ¿sí?, de los desechos de los cortopunzantes, y en esa reglamentación establece que los recipientes para desechar los cortopunzantes vienen de color amarillo rojo, con una indicación específica para objeto cortopunzante y el símbolo biológico de peligro. Porque son contenedores a prueba de punción, y es importante tener en cuenta que cuando el descartador se haya llenado hasta la línea límite o 3/4 de su capacidad, hay que cambiarlo, ¿sí? No hay que esperar que rebalsen, ¿sí? Esto tiene una justificación justamente para prevenir los accidentes con los cortopunzantes. No dejen que se llenen.
estén observando en forma constante, que ya cuando llegue a las 3/4 partes de su capacidad, ya lo sellan y lo sacan para ser trasladado. También hablábamos que otra precaución tiene que ver con la eliminación de los desechos. Por eso le muestro un poquito esta diapositiva, que existen reglamentaciones a nivel nacional. Entre eso hay un programa que adhiere a la resolución 349, que establece cómo se clasifican los diferentes residuos en residuos comunes, patológicos y especiales, para poder tener en cuenta su eliminación en los establecimientos de salud. Tenemos la clasificación y manejo de residuos sólidos hospitalarios tipo A, ¿sí?, comunes o domiciliarios, que provienen de tareas administrativas, de limpieza, de los depósitos, de los talleres, de resto de alimentos, de salas de estar. Y tenemos en eso diarios, revistas, papel, envoltorios, cartones. Bueno, todo eso tiene que descartarse en bolsas negras de 60 micrones, cerrar las bolsas en el mismo lugar donde se generan los residuos, no traspasar residuos de una bolsa a otra, no llenar en exceso y evitar las rupturas de esa bolsa. Después tenemos el residuo hospitalario tipo B, o residuo patológico o biopatogénico, que ahí tenemos los desechos de material orgánico o inorgánico con actividad biológica real o potencial, que pueden o no producir una enfermedad, ¿sí?, sin distinción del estado físico de la materia. Va a prevenir de la atención humana. Nosotros estos desechos tenemos que eliminarlos en bolsas rojas, de 60 a 120 micrones, cerrar la bolsa en el mismo lugar de generación de residuo, tampoco traspasar el residuo de una bolsa a otra, no llenar en exceso y evitar rupturas. Acá tenemos, por ejemplo, en este tipo de residuos, los residuos provenientes de cultivo de laboratorio, residuos orgánicos provenientes de quirófanos, algodón, gasas, apósitos, guantes con sangre, tubuladuras con fluidos corporales, catéteres, guías de sueros con sangre y jeringas que puedan estar con sangre, porque esa aguja que ustedes ven en esa jeringa se tiene que descartar en el corto punzante. Después tenemos residuos hospitalarios tipo C, donde tenemos los residuos químicos que se desechan en recipientes plásticos o bolsas amarillas. Estas bolsas tienen que tener 120 micrones, también se tienen que cerrar en el mismo lugar donde se generan los residuos y tienen que estar correctamente rotulados. Y después tenemos los residuos radioactivos, que tienen ya envases específicos por el Centro Nacional de Energías Atómicas. En todo lo que es el cuidado del medio ambiente tenemos que considerar la ropa sucia. Cómo debe manejarse esta ropa sucia para minimizar la disminución microbiana al medio ambiente hospitalario, sobre todo en las salas de internación. Por eso es importante el transporte de esta ropa sucia al lavadero, que debe ser en bolsas de nylon resistentes a las 100 micras, en carros cerrados, y que no están recomendados el uso de las tolvas. Ahora, la ropa sucia, cuando se retira la ropa sucia, tiene que estar rotulada, en primer lugar. No agitar, no tirarlas al piso, no dejarlas sobre cualquier superficie, extraer de esa ropa sucia si hay apósitos, si hay pañales, sacar todo eso, ¿sí?, para poder adecuarla y embolsarla de forma adecuada. Si hay pacientes con ectoparásitos, van en bolsa individual y se retira a las 24 horas. Tiene que estar coordinado la ruta donde se va a trasladar la ropa, con una planificación específica con horarios, ¿sí?, para que pueda hacerse adecuadamente ese traslado de ropa. Dentro de las precauciones estándares habíamos hablado en el manejo del medio ambiente, por eso es que hablábamos de los cortopunzantes, hablábamos de los desechos, de la eliminación de los desechos en las instituciones hospitalarias.
Pero también dentro de estas precauciones estándares y en el manejo del medio ambiente tiene mucho que ver lo que es la limpieza hospitalaria, la desinfección de las superficies. Y en todo esto también se aplica la estrategia multimodal relacionada a la higiene hospitalaria. Por eso es importante saber cuál es la diferencia entre limpiar y desinfectar, porque ambos reducen la contaminación microbiana, pero hay una diferencia en la cantidad de reducción, ¿sí? La limpieza, el proceso de eliminación física del polvo y la suciedad, que también elimina algunos microbios, pero sí la desinfección, el proceso de matar microbios por medios mecánicos o químicos, como algunos productos limpiadores o desinfectantes. La limpieza y desinfección de las superficies es muy importante en los entornos fijos, en los entornos móviles, en los equipos de uso biomédico, porque hay diferentes estudios que han mostrado la evidencia científica que los microorganismos viven mucho tiempo sobre la superficie. Por ejemplo, podemos ver este estudio que se hizo en el 2006 de Kranner, donde nosotros vemos, por ejemplo, que el virus sincicial respiratorio sobrevive 6 horas en el medio ambiente, media hora o más en las manos del personal. Si hay pacientes con adenovirus, sobreviven más de 49 días en las superficies que no son porosas. Plástico y metales sobreviven entre 8 a 10 días en superficies porosas, ropas y papel. Y la influenza sobrevive 24 a 48 horas en superficies no porosas y sobrevive de 8 a 12 horas en superficies porosas. Y así los diferentes microorganismos tienen unos periodos de vida de días y de meses. Pueden ver, por ejemplo, acá tenemos la Candida albicans, que es una de las que puede vivir, como ustedes ven ahí, de 1 a 120 días. El Streptococcus pneumoniae de 1 a 20 días, el Streptococcus pyogenes de 3 a 6 meses inclusive, el Staphylococcus aureus, que son muy frecuentes en las unidades hospitalarias, Serratia y Staphylococcus aureus, 7 días y 7 meses, 3 días y 2 meses. Bueno, esta tablita pueden encontrarla ustedes también en internet cuando busquen este estudio y va a aparecer la cantidad de días que sobreviven en la superficie. Por eso es muy importante la higiene y la desinfección del entorno del paciente. Si bien nosotros sabemos que la higiene y desinfección del entorno del paciente combina todo un proceso químico, mecánico, de temperatura y de tiempo, no tiene que olvidarse el personal de realizar la higiene y desinfección del entorno de su paciente. Desde lo que es control de infecciones se realiza y se ven las chicas trabajando con lo que es el monitoreo de la higiene y desinfección de las superficies de alto contacto, ¿sí? A través de diferentes dispositivos donde van marcando y van mostrando la adherencia o no al cumplimiento de la limpieza del entorno del paciente o de las actividades del personal de limpieza. O sea que miden ambas. Acá pueden ver en la foto cómo están midiendo la adherencia. Otro aspecto importante para recordar es el uso de los celulares. Ya sabemos que muchos estudios han demostrado que son 18 veces más sucios que las placas de los inodoros públicos. Es importante recordar no usar el celular dentro del entorno del paciente. Siempre higienizar las manos después de usar los celulares. Lo mismo pasa con los teclados, que actualmente nosotros tenemos la informatización de los sistemas, pero los teclados tienen que estar limpios. Si todo, hay productos que han sido testeados para poder hacer la limpieza. Por ejemplo, tenemos los desinfectantes probados que incluyeron algunos amonios cuaternarios y el alcohol al 70%. Obviamente con los cuidados de que no sea demasiado húmedo para no echar a perder el equipo, ¿sí? Pero hay que recomendar que los teclados tienen que ser desinfectados diariamente durante 5 segundos cuando estén visiblemente sucios.
Acá tenemos un estudio que presentaron la licenciada Paula Carrizo, donde se muestra el impacto en las intervenciones sobre la superficie de los celulares, ¿no es cierto? Y acá vemos todos los gérmenes prevalentes que hay en la superficie de los teléfonos celulares. Este estudio se hizo acá en la provincia de Salta y dice que en la pantalla los gérmenes que se encuentran son la Escherichia coli, la Staphylocoagulasa, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa. En la funda, los gérmenes que más se encuentran son la Pseudomonas aeruginosa, la Escherichia coli. Ahí está en el porcentaje, pueden ver por ejemplo que en la funda los gérmenes como la Pseudomonas aeruginosa están en un 42%, después le sigue la Escherichia coli con un 34%, una Acinetobacter especies, Klebsiella, Staphylocoagulasa negativo. Y en la zona de pin de carga, lo que más se encuentra son Escherichia coli, Staphylocoagulasa, Acinetobacter y Pseudomonas. Muy importante para tener en cuenta, porque acá uno de los gérmenes más comunes que vemos, por ejemplo, tanto en la pantalla como en la funda, como en la zona del fin, son las Escherichia coli. Si ustedes ven, el Staphylocoagulasa negativo, son gérmenes que están, y la Pseudomonas aeruginosa también son gérmenes que se encuentran en las tres superficies del celular. La literatura científica ha aportado muchas pruebas y ha demostrado la importancia de la higiene del entorno del paciente para la transmisión de la infección. Entonces es el momento de empezar a pensar cómo adherir más, generar protocolos nuevos sobre lo que tiene que ver con la higiene y desinfección exitosa del entorno del paciente, adherirse a esa higiene y desinfección del entorno. ¿Para qué? Para que se minimicen todos los riesgos de transmisión de infecciones a todos los pacientes. Muchísimas gracias.